7:39, porque hoy empezamos más temprano, 7:41 ya. En épocas de tanto desapego partidario y tanta incertidumbre política, los debates son una de las herramientas que tenemos los electores para definir nuestra decisión. Desde el pasado domingo, el Tribunal Supremo de Elecciones organiza los debates con las personas aspirantes a la presidencia de la República. Vemos un breve resumen de los que se han realizado hasta anoche y luego venimos con nuestro foro de miércoles. Esta semana, gracias a la convocatoria del Tribunal Supremo de Elecciones, el país tuvo la oportunidad de escuchar las ideas, evaluar el desempeño y la calidad de las propuestas de todas las personas que aspiran a gobernar Costa Rica a partir del próximo 8 de mayo. La extensa lista de candidatos y candidatas a la presidencia obligó al Tribunal Supremo de Elecciones a fraccionar el debate en 4 grupos de candidatos que respondieron preguntas y debatieron entre el pasado domingo y hoy miércoles. Los 3 debates que vimos hasta ahora se caracterizaron por una marcada tendencia de los candidatos y candidatas a ofrecer diagnósticos y expresiones de apoyo o condena a determinados temas, más que a la exposición de propuestas o soluciones concretas a los temas, y por evitar las definiciones y la confrontación con sus contendientes. En los debates, los y las candidatas eludieron en muchos casos definir con claridad cómo llevarían a cabo sus propuestas para combatir el narcotráfico y la corrupción, y centraron sus respuestas en condenar fenómenos como la venta de drogas o la corrupción sin articular una política específica sobre cómo combatirlas. Creo que es evidente que el brazo del crimen organizado se ha extendido, lamentablemente ha tocado las fibras de los poderes de la República, y eso se convierte en un peligro, no solamente para la credibilidad de los costarricenses hacia los políticos, sino para la institucionalidad, para la misma democracia, y eso tenemos que atacarlo de forma directa y estamos determinados a hacerlo. Creo que algo muy importante tiene que ver con lo que hemos venido planteando en estos meses, y es la digitalización de los procesos. Un gobierno digital es un gobierno que cierra las puertas a la corrupción. Costa Rica tiene que de inmediato implementar una gestión aduanera totalmente distinta, mucho más transparente, donde tengamos escáner en todos los puestos aduaneros, de que lo que entra y lo que salga sepamos qué es lo que ahí va. Pero también necesitamos hacer reformas en leyes, y la ley de extinción de dominio tiene que ir en Costa Rica. No puede ser que haya personas aquí que aparezcan con capitales enormes sin poder explicar de dónde los obtuvieron. El segmento dedicado a ideas o propuestas para eliminar el rezago y la brecha educativa también estuvo dominado por la cita de datos, diagnósticos y críticas al estado actual de la educación, más que a la formulación de propuestas sobre cómo mejorarla. Tenemos que reconocer que el Estado, como educador, fracasó. No se trata de la pandemia. El apagón educativo implica mucho tiempo atrás en el fracaso de su función. No se trata únicamente de sacar a Garnier y su pandilla del Consejo Superior de Educación, que hay que hacerlo, porque han sido unos irresponsables. Estamos con una agenda contracultura, estamos enseñando antivalores, estamos con pornografía. Es hora de retomar ese gran presupuesto. Nunca le habíamos dado tanta plata al Estado y nunca lo había hecho tan mal. Nosotros en Fuerza Nacional estamos de acuerdo en la posición del Estado Nacional en crear un acuerdo nacional para la educación, que es urgente, es una emergencia. Y cuando se habla y hablamos nosotros de este acuerdo nacional, es que todos los sectores estén involucrados en resolver este problema, en este rezago que tiene 4 años y quizás más, y que con la pandemia se vino a descubrir aún más que no se estaba haciendo bien el trabajo en el ámbito de la educación. Y en estas 2 administraciones del PAC ha quedado al descubierto que ha sido un
una tragedia de la educación costarricense. Sobre propuestas para cerrar la brecha digital que margina a los estudiantes que no tienen acceso a internet de calidad o carecen de equipos para conectarse a sus lecciones, estas fueron algunas de las respuestas. Parte de la falta de conectividad en el país obedece a la falta de liderazgo, porque teniendo la institucionalidad, teniendo el marco legal y teniendo los recursos en Fonatel, no es admisible que el país no esté conectado en su totalidad. Debo insistir que el problema en Costa Rica son las crisis de ideas y la crisis de voluntad política, que es lo que ha llevado al retraso del desarrollo de este país. El dinero está, ya lo hemos mencionado, ya ustedes saben dónde está, y puede haber más si la conducción de los recursos públicos se llevara con honorabilidad, sin desperdicios, sin fugas y sin robos. En el tercer debate se les consultó sobre la sostenibilidad del régimen de invalidez, vejez y muerte, y estas fueron algunas de las respuestas que se obtuvieron. Yo pienso que necesitamos reforzar. El país tiene el régimen de pensiones complementarias que va a ayudar. Se puede buscar sistemas de pensión voluntaria, de gente que voluntariamente diga yo pongo para reforzar mi pensión algo más. Pero también estoy pensando que con la titularización de las riquezas minerales poder sacar una buena tajada de ahí para meterle un refuerzo al régimen de pensiones. A mí me parece que el ser humano tiene derecho a gozar de un retiro. Contribuyamos con 10 coloncitos por cerveza para el fondo de invalidez, del régimen no contributivo de la Caja del Seguro Social. En algunos minutos, por Canal 13, tendremos la cuarta fecha de debates con los candidatos y candidatas presidenciales, para que los ciudadanos puedan comparar las ideas, propuestas y el carácter que demuestren quienes aspiran a gobernar Costa Rica a partir de mayo del 2022. Esta noche, Gustavo Araya y esta servidora tenemos el gusto de presentarles en el sede de Suma Electoral a Rodzai Rosales, politólogo, muy conocido por supuesto, y a don Mario Quiroz, estratega y analista, que nos van a ayudar a dimensionar esta sui generis campaña electoral. Muy buenas noches a ambos, muchas gracias por acompañarnos. Rodzai, ¿qué lectura se puede hacer de primera entrada a esta campaña? ¿Cuál es la dificultad, si es que ello se observa así por parte de tu análisis, de los equipos para, digamos, darle tracción a una campaña que tenga un poco más de contenidos y menos de chascarrillos? ¿Por dónde es que se puede darle lectura a 3 semanas de la elección? Buenas noches. Sí, buenas noches. Nosotros en el Observatorio de la Política Nacional hemos observado básicamente 3 grandes tendencias. La primera es que se ha consolidado ese cambio significativo de las campañas desde los medios tradicionales hacia las redes sociales. Y es un cambio que no solamente se da en este país, sino que ya se observa como tendencia en la inmensa mayoría de las democracias electorales desde principios de la década del 2010. Eso hace, una segunda tendencia, que la inversión de dinero se enfoque fundamentalmente hacia ellas, y el caso costarricense lo estamos viendo con absoluta claridad. Básicamente solo 3 personas candidatas del PLN, del PUSC y de Nueva República han invertido considerablemente en los medios tradicionales. El resto, y también ellos, lo han invertido los escasos recursos en las redes sociales. Y quizás un aspecto negativo de esto, que hay que resaltar, es que esa inversión se ha dado fundamentalmente en personas que trabajen con y sobre las redes sociales. Algunos le llamarán una inversión en troles, por ejemplo, o perfiles falsos
que rápidamente se evidencian a partir de, por ejemplo, la fecha en que se inicia ese perfil y o la ausencia de publicaciones de quien hace ese o que posee ese perfil. Lo otro, evidentemente, ya se ha discutido, es la lamentable priorización de la atención ciudadana y de la opinión pública hacia lo negativo con respecto a o sobre las propuestas con respecto a los principales problemas nacionales que tiene este país. Eso da como resultado un empobrecimiento del debate público. Eso da como resultado un desestímulo al fomento de una educación cívica participativa, una cultura política participativa, y aunque tenemos, por supuesto, alguna atención puesta sobre los debates que ha organizado el Tribunal Supremo de Elecciones y los que se vienen, lo cierto es que las reacciones que hemos observado en el OGNA, como tendencias fundamentalmente en las últimas semanas y a partir fundamentalmente desde el domingo, es la absoluta, casi que mayoría de opiniones sobre los aspectos cómicos que se visualizaron, las metidas de pata, llamaríamos en buen tico, en esos días. Y el mejor ejemplo es que desde hace 2 días la principal tendencia en Facebook es la burla y la sorna que ha generado una reacción de una de las personas candidatas sobre sus eventuales contradicciones. De modo que todo esto, a mi juicio, a pesar de que ha habido un aumento significativo de la oferta electoral partidaria, no se corresponde con el aumento del interés de la ciudadanía en la democracia electoral y evidentemente estamos frente a una campaña que se está dirimiendo, para cerrar, lo comento así, en redes sociales, donde el debate sobre los aspectos que consideraríamos racionales a la hora de emitir el voto sea minusvalorado y evidentemente la emoción, la ilusión y la pasión es lo que está moviendo fundamentalmente a la ciudadanía a interesarse o no, a mantenerse con la intención de votar o no el próximo 6 de febrero. Don Mario Quiroz, usted tiene mucha experiencia y considerando la argumentación que nos hace Rosay Rosales, quiero preguntarle, ¿es el electorado el que debe demandar digamos, profundidad, seriedad en los temas? ¿Son los medios? ¿Son los equipos de campaña? ¿Por qué estamos llevando esto al, digamos, a la caricatura del meme, del chascarrillo, como decíamos, de la metida de patas de cada día, y tenemos esta campaña que da grima? Muy buenas noches. Yo creo que sí, evidentemente todos esos comentarios son ciertos. Yo creo que hay una transversalidad en un error que están cometiendo todas las campañas. Y es que si uno nota, el mensaje de todas las campañas es el candidato. No hay profundidad de las propuestas y eso, cuando el centro es el candidato y no la gente, hace que la campaña se vuelva también sobre lo bueno y lo malo del candidato, pero no existe ninguna diferenciación realmente de las campañas desde un punto de vista de comunicación. El otro día venía por una calle y me topé 4 vallas seguidas de distintas candidaturas y lo que pensaba es plata botada, porque exactamente la gente lo que va a ver es de 4 caras con un eslogan bonito cada una, pero no pasa de ahí. Y en redes sociales, que lo tocaba Rosay, la verdad es que ahora ustedes dieron 2 ejemplos en que no se está entendiendo el medio. Por ejemplo, TikTok, que ha sido, permite una conversación más informal, pero eso no significa que se tenga que caer, como dicen ustedes, en la caricaturización. Siento que de nuevo el problema viene que las candidaturas están definiendo sus campañas no sobre la gente y sobre lo que la gente está demandando, sino sobre lo que el candidato quiere ofrecer. Entonces es una política más de oferta que de demanda, y creo que ahí está el problema esencial. Precisamente hablando sobre este tema, quisiera preguntarle al doctor Rosales,
hay una pauperización, hay una crisis que es evidente en los partidos políticos, tanto los que podríamos llamar tradicionales como las nuevas agrupaciones, los partidos nuevos, los partidos de reciente formación, en donde se está observando, por ejemplo, que no hay planteamientos programáticos, digamos, que puedan ser orgánicos, que sean compartidos no solamente por el candidato y sus vicepresidencias, sino por todo el cuerpo de este partido político o de los partidos políticos. Pero por otro lado tampoco hay formación de cuadros, o sea, lo que tenemos es casi que una fragmentación de cuadros anteriores presentes en otras fuerzas políticas que se reciclan a sí mismos o que han estado, digamos, a partir de experiencias, digamos, que son coyunturales. Y finalmente, ninguno tiene raigambre o por lo menos relación profunda con diferentes sectores sociales, con movimientos sindicales, solidaristas, empresariales ni demás, de manera tal que pueda fluir, digamos, una conexión más cercana con los partidos políticos. Esto se ve reflejado de alguna manera en esa no diferenciación entre partidos. Estamos hablando de que todos los partidos políticos, sin diferencia, si son tradicionales o nuevos, están en esta pauperización. No sé si nos equivocamos. No, yo coincido plenamente con ese diagnóstico, ese análisis que usted hace, Gustavo, pero tenemos que recordar que esto no se da por generación espontánea o es un acontecimiento único en el país y de estas fechas. Claramente vivimos la época de la democracia electoral apostando a o sustentada casi que exclusivamente en el marketing político, en la comunicación inmediata de un producto que se quiere, como se dijo en algún momento también por algún estratega, vender como si fuera una Coca-Cola, por una parte. Y por otra parte, en efecto, estamos en una transformación sustantiva de la política en democracia en particular, y de la política democrática electoral, todavía con mayor especificidad, donde todos los partidos políticos, utilizando una categorización de un par de politólogos norteamericanos, son los llamados catch-all parties, partidos atrapatodos ubicados en el ámbito exclusivamente electoral y fuera de las elecciones son absolutamente intrascendentes, absolutamente irrelevantes para no solo proponer soluciones a los problemas que la mayoría de las personas ciudadanas proponen, sino también para ofrecer una visión país. No estoy diciendo con esto que tengamos una visión romántica de pura añoranza con los viejos tiempos, esos tiempos que usted y yo, Gustavo, vivimos formándonos como cuadros de algún partido político en algún lugar donde se nos fomentaba la formación ideológica y programática. Esos tiempos probablemente ya no vuelvan. Hay que entender el siglo de los tiempos contemporáneos, que está marcado justamente por estas dos características que usted menciona. Hoy la inmensa mayoría de los partidos políticos se venden como productos de mercado, y la inmensa mayoría de los partidos políticos en Costa Rica y en las democracias electorales más importantes, incluso las más consolidadas del planeta, también son partidos políticos donde las funciones sociales, más allá de las institucionales, y la propuesta de soluciones específicas a los problemas más relevantes de la ciudadanía pasan a un segundo plano, porque todo, absolutamente todo, se apuesta al gran negocio de las elecciones. Don Mario, usted decía en ese momento que los partidos políticos también, bueno, las personas que están detrás de sus estrategias parecieran no reconocer, digamos, el lenguaje de los medios, o por lo menos no reconocer las diferentes plataformas que existen actualmente. Esta sintomatología viene acompañada también, digamos, no solamente del mal uso de los medios, sino también pareciera que de espacios comunes. Hay poca diferenciación entre los diferentes partidos políticos. Hay una búsqueda, pareciera que incesante, de ver cuál es el tema que de fuera o de dentro de los partidos podría ser el que polarice y por lo tanto defina esas candidaturas, pero no se ven posibilidades como que esto fuera precisamente una creación interna. O sea, no va a haber un tema que por diseño de una estrategia dentro de un partido logre ubicarse efectivamente en un primer lugar. Pareciera que las estrategias no lo están logrando. Así es, yo creo que una de las razones, primero, es que el tema es el candidato. Segundo, creo que por un tema de estrategia, todo mundo hasta diciembre se estuvo cuidando antes de la tregua de no salir muy maltrecho y ver cómo arrancaba en enero. El problema que yo veo es que ya nos comimos semana y media de enero. Yo no he visto de las campañas nada diferente.
ahora me llamó la atención el dato que ustedes daban, y si nos faltan 25 días para las elecciones. De hoy en 8 días que ustedes estén en el próximo Zoom electoral, si uno le quita la tregua, ya vamos a estar a 15 días exactos de las elecciones, tiempo efectivo, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar de aquí a allá? Porque es un condicionante. Vienen encuestas nuevas, empezarán los debates con un formato más reducido, en el sentido de que van menos candidatos. Esas encuestas van a obligar a las campañas a reaccionar en uno o en otro sentido, porque eso les producirá condicionantes, uno de mensaje, pero dos también de recursos. La recolección de recursos y posibilidades también se van a reducir o ampliar para muchos, y ya como que el embudo se va a ir cerrando. Pero efectivamente, hasta el día de hoy, lo que hemos visto de las campañas ha sido poco, y reitero, el único mensaje que vemos es el mensaje de la política, de la oferta del candidato, pero no de la demanda ciudadana. Y eso para mí, veremos a ver qué pasa. Yo creo que la semana entrante, después de que salga el CIEP, después de que salgan una serie de investigaciones que van a salir publicadas, va a ser una semana que puede ser un punto de inflexión en la elección, porque recordemos que también el nivel de indecisos, como lo vimos ahora, es alto. Los he escuchado a los tres con mucha atención, y quisiera hacer este planteamiento para los minutos que nos quedan, que no son todos los que quisiéramos. Tenemos que tener los electores las expectativas muy aterrizadas, entendiendo, como claramente lo dijo don Gustavo Román en la entrevista con Ernesto y Álvaro, que no es el COVID el determinante del entusiasmo o no de la elección, ¿verdad? No es Omicron el que va a determinar esto, sino la campaña misma y las condiciones en las que llegamos a una elección donde necesitamos tomar una decisión, porque tenemos que tomarla. Eso es lo que sucede en la democracia, pero donde evidentemente ni hay entusiasmo, ni hay brújula para llevar adelante una campaña más certera, y por lo tanto debemos tener las expectativas muy aterrizadas. Esto es lo que hay, estos son los candidatos, estas son las estrategias, estas son las propuestas del mensaje publicitario. Poco va a cambiar y aún así tenemos que ir a decidir. Rostay. Así es, Vilma. Debemos recordar que no hay ninguna democracia funcional históricamente observable hasta la fecha prescindiendo de partidos políticos y de elecciones. Eso es así, y no es una posición moral o ética exclusivamente, es un dato empírico. Aquellos países o pseudodemocracias que han apostado por sustituir los partidos políticos e incluso tocar de mala manera los procesos electorales son los países que irremediablemente han transitado hacia regímenes no democráticos, sean autoritarismos o sean totalitarismos. Eso es lo que tenemos, y hasta la fecha no se ha encontrado una fórmula que sirva como sucedánea ni a las elecciones, en primer lugar, y en segunda instancia a los partidos políticos. Cuando ellos desaparecen, lo que emerge es el reino de la personalización absoluta de la política, es la emergencia de los caudillos políticos, es la emergencia de los falsos mesías, diríamos en una analogía teológica. De modo tal que en efecto las expectativas que podemos tener, y quizás voy a decir las expectativas, usted lo menciona, Vilma, dice que hay que bajar los pies, ¿verdad? Y tenerlos muy arraigados en la tierra y no elevar demasiado las expectativas. Me parece que eso es un llamado responsable a la persona ciudadana, pero quizás es todavía más importante el recordatorio de que en política nadie nos salvamos. Todas las decisiones que se toman desde el sistema político hacia la ciudadanía, por más problemática que hoy sea la relación entre ciudadanos e instancias de representación formal, es absolutamente indispensable que nos involucremos. Y la manera en cómo ha encontrado la democracia electoral, que es más
digámoslo así, positiva el involucramiento ciudadano en los asuntos públicos en primera instancia, no exclusivamente, es a través de los procesos electorales. De modo que yo no quiero hacer un llamado exclusivamente otra vez ético, ¿verdad?, y moral, sino que se trata de una responsabilidad en términos de la evidencia histórica y empírica que hoy tenemos. En la medida en que participemos menos, en la medida en que nos involucremos menos en los asuntos, dirían los griegos, de la polis, de los asuntos que nos competen a todos, estamos cediendo espacio, y estamos cediendo espacio que va a ser ocupado probablemente por las personas que nosotros menos queremos que los ocupen. De modo que hay que votar irremediablemente, hay que escoger, y esa es la oferta que tenemos en este momento. Mario, vos que tenés muy precisos los datos, ¿será un acto de madurez del elector potencial costarricense que hayan 2 millones de indecisos, pero una significativa cantidad de personas diciendo que están determinadas a ir a votar aun cuando no saben por quién? Es algo así como la claridad de que vamos a llegar al 6 de febrero a tomar una decisión, independientemente de que no estemos entusiasmados y felices con el cuadro que tenemos. Yo sigo teniendo expectativas muy bajas de la oferta que vamos a ver de parte de los partidos. Creo que veremos a partir de la próxima semana ajustes menores, pero incluso creo que esos ajustes me olfateo que no van a ser en positivo en las campañas, y no van a tender más a los ataques. De lo que sí tengo buenas expectativas, porque así me lo ha demostrado las 2 últimas elecciones, es que el votante costarricense, contrario a lo que piensan las campañas que tiran un mensaje de piense mucho su voto, el votante costarricense piensa su voto. Tal vez no con la lógica que le gusta a los partidos, pero yo sigo teniendo una enorme fe en que el costarricense tiene una madurez y tiene una lógica política que es muy distinta, de nuevo, a la lógica electoral pura con que se manejan, o de mercadeo político, como bien decía Rotzai, pero de eso sí tengo buenas expectativas, y creo que el costarricense tiene una cultura y una madurez política como votante que a mí me da bastante confianza. Eso es alentador escucharlo. Gustavo, me gustaría escuchar tu redondeo del tema, porque nos quedan pocos minutos. Yo soy un poquito menos, probablemente menos optimista que don Mario. Me parece que durante años ha habido toda una especie de ideología o de gestación de un proceso ideológico que ha venido en detrimento del ejercicio de lo político, de lo público, ¿verdad? Hay ataques de manera permanente, y esto no lo ve en redes sociales casi que permanentemente, contra el Estado, contra la democracia, ¿verdad? Quienes deciden que de alguna manera no hay arreglo y por lo tanto no participo, o para qué participar, etcétera, etcétera. Pero también me preocupan mucho los datos que en algún momento durante el 2018 publicó el Estado de la Nación, con base también en unos estudios del Centro de Investigación y Estudios Políticos, que demostraba que conforme se adhieren cohortes nuevas de votantes en el país, hay menor participación relativa de estas personas, ¿verdad? Cada vez que se adhiere una nueva, decía el Tribunal Supremo de Elecciones, creo que fue para el cierre de octubre pasado, el 6 de octubre pasado, que había aproximadamente 123,000 personas, si mal no recuerdo el dato, que ni siquiera habían ido a recoger su cédula nueva, o sea, nuevas personas votantes que ni siquiera habían ido a recoger su cédula. Esto me preocupa, porque no solamente son los nuevos votantes los que se restringen a sí mismos la participación, sino que son los votantes, digamos, de mayor edad. Y por otro lado, me parece que la oferta política precisamente carece de una lectura adecuada de este nuevo electorado, y apuesta a mecanismos anteriores, a mecanismos viejos, a mecanismos ya desgastados, y que efectivamente lo que hacen es desincentivar el voto. Yo sí creo que podríamos estar ante un escenario en el que el abstencionismo en Costa Rica se puede incrementar. Nos quedan 2 minutos y no quiero dejar a nuestros invitados sin decir una última palabra. 30 segundos al menos, Rotzai y Mario. Gracias por haber estado con nosotros, Rotzai. No, es un placer siempre estar con todas y todos ustedes. Este proceso electoral, me parece, es ejemplificante en sentidos que nosotros no quisiéramos que lo fuera, ¿verdad? Una depreciación, utilizando la misma analogía de oferta y demanda, una depreciación de la política democrática electoral, lamentablemente, un desinterés de parte
fundamentalmente de eso que llamamos la clase política o los actores políticos más importantes, por promover una cultura cívica participativa, enfocarse en los asuntos estructurales, en los principales problemas del país. Eso ha quedado en un segundo plano. Hoy las elecciones son básicamente, lo dije y quizás no lo desarrollé por razones de tiempo obviamente, son básicamente un gran negocio para pocas personas, pero eso no nos debería de algún modo desestimular a que participemos. Todo lo contrario, lo que está en nuestras manos no solamente es el futuro, sino también gran parte del pasado y del presente de la democracia costarricense. De modo que yo esperaría que hubiese, y ese es mi deseo, aunque también soy escéptico como Gustavo, de una mayor participación en los procesos electorales. Ya veremos, ojalá que podamos volver a conversar con ustedes. Mario, muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo sin querer, porque estoy en mucho de acuerdo con Gustavo y Rotzae, con Gustavo tengo algunas diferencias que hemos venido conversando, pero voy a ponerle tal vez la nota optimista sin querer pecar de ser el optimista, pero mientras en Nicaragua vivieron unas elecciones con un solo candidato, aquí tenemos, con todos los defectos que pueda tener nuestro sistema, mucho para escoger. Tenemos mucho para escoger, tenemos prensa que tiene libertad, así que yo sí creo que tal vez hago un llamado a que también valoremos como ciudadanos, me encanta, todas las cosas buenas que todavía esta democracia, con todos los defectos que tenemos, nos ofrece. Mario, muchas gracias, de verdad. Yo me apunto del lado de Mario Quiroz, a nombre de nuestro director Ernesto Rivera, de Álvaro Murillo, les damos las gracias. Nos vemos el miércoles. Quédense aquí en Canal 13, viene debate del Tribunal Supremo de Elecciones. Buenas noches.